Creía que una verdadera amistad era a prueba de todo, hasta que el destino decidió desafiarme. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo un viaje para celebrar el amor de mi mejor amiga me enseñó que a veces el final de un cuento de hadas es solo el comienzo de la verdadera historia. Todo empezó con una invitación. Isabela, mi amiga del alma, se casaba. Volé hasta su lado, emocionada por verla en el día más feliz de su vida. El lugar era de ensueño, la decoración impecable, y el prometido, el prometido era Alejandro, un hombre que parecía sacado de la portada de una revista de negocios, imponente, exitoso, con una mirada que ocultaba más de lo que mostraba. Pero mientras todos brindaban y sonreían, una extraña sensación comenzó a invadirme. Esta boda no tenía el brillo del amor. No había risas cómplices, ni miradas que delataran una conexión profunda. Parecía más un acuerdo de negocios que una unión de almas. Isabela, mi vibrante y soñadora Isabela, se movía como una actriz en una obra perfectamente ensayada, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Había un vacío en su mirada, una resignación que me helaba la sangre. Era como si estuviera a punto de firmar un contrato que la apagaría para siempre, no de construir un hogar. Era una alarma silenciosa que solo yo parecía escuchar. Los días previos a la ceremonia me permitieron convivir más con Alejandro. Intentaba entenderlo, buscar en él al hombre que había enamorado a mi amiga, pero su fachada era impenetrable. Era educado, correcto, pero distante. Cada conversación era una maniobra calculada, cada gesto parecía ensayado. Mi intuición no dejaba de gritarme que algo andaba terriblemente mal. ¿Cómo podía Isabela, tan llena de vida, elegir un futuro tan gris y predecible? Me sentía dividida entre el deber de apoyar a mi amiga y la necesidad visceral de protegerla de una infelicidad que parecía inminente. Intenté hablar con ella, con sutileza al principio. Le preguntaba si estaba segura, si era feliz. Ella siempre respondía con frases evasivas, diciendo que era lo correcto, que era una buena decisión para su futuro. Pero sus palabras sonaban huecas, como si estuviera repitiendo un guión aprendido. La presión de su familia era evidente. Querían esta unión, la veían como un logro, una alianza estratégica. Y en ese tablero de ajedrez, la felicidad de Isabela parecía ser una pieza sacrificable. Mi frustración crecía con cada hora que pasaba. Estaba viendo a mi amiga caminar hacia un precipicio y todos a su alrededor aplaudían. Justo cuando estaba a punto de rendirme, de aceptar que no podía hacer nada, el destino me mostró una grieta en la armadura de Alejandro. Una tarde lo vi saliendo discretamente de la finca. La curiosidad me pudo y lo seguí a distancia. Lo que descubrí me dejó sin palabras. No iba a una reunión de negocios, ni a un club exclusivo. Fue a un pequeño orfanato en las afueras del pueblo. Lo observé desde lejos, jugando con los niños, ayudándolos con sus tareas, riendo con una naturalidad que jamás le había visto. El hombre frío y calculador había desaparecido y en su lugar había alguien con una humanidad conmovedora, alguien que llevaba el peso de cicatrices que nadie conocía. Esa revelación lo cambió todo. Ya no lo veía como el villano de la historia. Ahora lo veía como otra víctima en este teatro de apariencias. ¿Qué lo había llevado a construir esa muralla a su alrededor? Esta boda, me di cuenta, tampoco era su sueño. Era su deber, su responsabilidad, su jaula dorada. Y de repente, mi batalla ya no era solo por Isabela, era por la verdad, por la autenticidad que ambos parecían haber sacrificado. La situación se volvió infinitamente más compleja. Esto ya no se trataba de una atracción prohibida ni de un triángulo amoroso. Se trataba de dos personas atrapadas en un camino que no habían elegido. La noche antes de la boda, la tensión era insoportable. Decidí enfrentar a Isabela una última vez.
pero no para convencerla de nada, sino para escucharla de verdad. La encontré en su habitación, rodeada de seda y encajes, pero con la mirada perdida. Le dije que, pasara lo que pasara, yo estaría a su lado. Y entonces se derrumbó. Entre lágrimas, me confesó la verdad. Su corazón nunca había dejado de pertenecer a otra persona, un amor de juventud, sencillo y real, que su familia jamás había aprobado. Un artista sin fortuna, pero con quien ella sentía que podía ser ella misma. Se casaba con Alejandro por lealtad, por no decepcionar a sus padres, por cumplir con las expectativas. En ese momento entendí la magnitud del sacrificio. No era solo su felicidad lo que estaba en juego, era su esencia. La abracé fuerte, sin saber qué decir. No había una solución fácil, pero al menos la verdad estaba sobre la mesa. El día de la boda llegó como una sentencia, la música sonaba, los invitados esperaban, todo estaba listo para el acto final. Pero cuando llegó el momento de que la novia caminara hacia el altar, Isabela no apareció. El pánico se apoderó de todos. Los murmullos se convirtieron en acusaciones. ¿Dónde estaba? Había huido. Alguien la había convencido de hacerlo. Todas las miradas se giraron hacia mí. Yo era la amiga escéptica, la única que había cuestionado esa unión perfecta. Me convertí en la principal sospechosa, la saboteadora. Pero la verdad era mucho más simple y a la vez más poderosa. Isabela no había huido para crear un escándalo. Había huido para encontrarse a sí misma, para reclamar su vida. Dejó una carta para Alejandro, una carta que él leyó en la soledad de la sacristía. Yo estaba allí cuando la leyó. No había ira en su rostro, solo una profunda y silenciosa comprensión. En esa carta, Isabela le pedía perdón, pero también le daba las gracias por haber sido, sin saberlo, el catalizador que la empujó a ser valiente. El mundo se detuvo. La boda, que nunca fue, se convirtió en el tema de conversación. La familia de Isabela me culpó, me gritó, me señaló, pero Alejandro sorprendentemente me defendió. Ella no hizo nada, dijo con una calma que silenció a todos. Esta boda nunca debió suceder. En ese instante supe que él también se había liberado. El plan perfecto se había desmoronado, y en sus ruinas, por primera vez, ambos éramos libres. Me marché de allí sintiendo que lo había perdido todo. La confianza de la familia de mi amiga, mi reputación, quizás hasta la propia amistad. Volví a casa con el corazón pesado, convencida de que mi papel en esa historia había terminado. Pero estaba equivocada. Unos días después, alguien llamó a mi puerta. Era Alejandro. No venía a pedir explicaciones ni a culparme. Venía porque, en medio del caos, se había dado cuenta de algo. Yo fui la única persona que vio más allá de su máscara de éxito. La única que intuyó su soledad. Y él, a su vez, había visto mi lealtad y mi coraje. No me siguió por obligación ni por orgullo. Me siguió porque cuando todo su mundo calculado se vino abajo, el único sentimiento real y genuino que había experimentado en mucho tiempo fue la extraña conexión que sintió conmigo. No fue un flechazo, no fue una pasión arrebatadora. Fue algo más tranquilo, más profundo, el reconocimiento de dos almas que habían estado viviendo una mentira y que, de repente, se encontraban frente a la posibilidad de empezar de cero. Lo que vino después no fue un final de cuento de hadas. Fue un comienzo valiente y desordenado. No huimos de nada. Corrimos hacia una vida que por primera vez podíamos elegir. Juntos aprendimos a despojarnos de las etiquetas y las expectativas. Y cuando, tiempo después, en la simplicidad de un día cualquiera, me propuso que empezáramos nuestra propia historia, sin guiones ni planes, entendí la lección más importante de todas. A veces, lo que parece el fin del mundo, el colapso de todo lo que conoces, es en realidad el universo haciéndote un favor.
Es el inicio del amor auténtico. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.